Hola, nosotros vamos a explicar cómo funciona la división de poderes en México, cómo se organiza en los diferentes niveles de gobierno y por qué es importante como sistemas de contrapesos. Primero, la división de poderes significa que el poder no se concentra en una sola persona, sino que se divide. En México, esto está en el artículo 49 de la Constitución, donde se establece que el poder se divide en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Esto es importante porque ayuda a evitar abusos de poder y mantiene un equilibrio en el gobierno. Bueno, el poder legislativo es el encargado de hacer las leyes. Está formado por el Congreso, que incluye diputados y senadores. Ellos crean, modifican o eliminan leyes y también revisan lo que hace el gobierno. Además, que entra el proceso legislativo, que es el proceso que si una ley primero se pone, luego se discute y al final se aprueba, para ya al final ser publicada. El poder ejecutivo. Este es una de las tres facultades principales del Estado moderno encargadas de la gestión diaria y la conducción política del país. Sus funciones principales. Entre estas encontramos gobernar y administrar, que se trata de dirigir la administración política y asegurar el funcionamiento de servicios como salud, educación y seguridad. La ejecución de leyes. Este consta de promulgar, publicar y hacer cumplir las normas aprobadas por el Congreso. Las relaciones exteriores. Conducir la política exterior, celebrar tratados y nombrar al cuerpo diplomático. Seguridad y defensa. Comandar a las Fuerzas Armadas y preservar la seguridad nacional. Su misión principal es ejecutar las leyes, administrar los recursos públicos y representar a la nación ante el mundo. Bueno, ahora voy a explicar el poder judicial. Este poder se encarga principalmente de interpretar y aplicar las leyes. O sea, cuando hay un conflicto o problema legal, es el poder judicial el que analiza el caso y decide qué dice la ley. También tiene una función muy importante, que es proteger los derechos de las personas y asegurarse de que se cumpla la Constitución. En cuanto a su estructura, el Poder Judicial está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad. Además, existen tribunales colegiados y unitarios, así como juzgados de distrito, que se encargan de resolver diferentes tipos de casos. Todo esto está establecido en el artículo 94 de la Constitución, donde se define cómo funciona este poder. Y hay algo muy importante, es que el Poder Judicial forma parte del sistema de contrapesos. Esto significa que puede evitar leyes o decisiones del gobierno, y así no cumplen con la Constitución, pueden declararse inconstitucionales. Gracias a esto se evita que otros poderes abusen de su autoridad y se mantienen el equilibrio en el país. Y bueno, este sería el Poder Judicial. Primero tenemos el poder legislativo. Este se encarga de la creación, modificación y abogación de las leyes. Esto se hace en un Congreso, siendo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El poder ejecutivo tiene como función principal la administración pública del Estado y la ejecución de las leyes. Esto se deposita en un solo individuo, el presidente. Por último, tenemos el Poder Judicial, el cual es responsable de interpretar, impartir y garantizar la supremacía de la Constitución. Se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y los plenos regionales. Luego tenemos los artículos. El artículo 39 habla de la soberanía nacional y de cómo ésta pertenece al pueblo, y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de éste. El artículo 40 habla de cómo es que el pueblo mexicano es una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos. También que el pueblo mexicano bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación. Por último, tenemos el artículo 41, el cual dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos y por los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
A mí me corresponde la parte de contrapesos, que eso significa que ningún poder del Estado puede actuar sin límites, porque los otros poderes vigilan, que viene siendo el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Todo eso es en base a una estructura que se va guiando hacia nuestro sistema mexicano. Pues ya como sabemos y se nos ha resumido, el poder legislativo es el que crea las leyes, el que toma la iniciativa para formar esto, y el poder ejecutivo es el que forma el presidente, quien las pone a prueba y quien las aplica, y el poder judicial es especialmente la Suprema de la Corte, que pone en juicio todas las leyes que están ahí.